tiene su hora, todo tiene su minuto, todo tiene su segundo. Siempre en el momento preciso Dios llega y se hace manifiesto y empieza a impulsar nuestros corazones para decir hoy en esta tarde: gracias, Señor, porque tú estás aquí, porque tú pones el querer como el hacer por su buena voluntad. Y hoy venimos con la voluntad de alabar y de glorificar y de adorar y de bendecir el precioso nombre de Jesucristo. Quiero invitarles, mis hermanos, a que juntos adoremos a Dios, a que juntos glorifiquemos su nombre a una, en su nombre poderoso, Jesús de Nazaret. Hagámoslo con alegría, con gozo. Con tu sangre nos ha redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo y lengua y nación.
Deja el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual será amplio en perdonar. Te necesito, te amo más que a mi ser, más que a mi ser, más que a mi Gloria a Dios. Qué bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Quizás físicamente podamos estar retirados o distantes, pero espiritualmente estamos unidos. Estamos ahí juntos en una mente y en un mismo sentir y en un mismo parecer para alabar y para glorificar el precioso nombre de Jesucristo. Y hoy, esta noche, ahí está Jesús a tu lado. Disfrútalo, vívelo, disfrútalo a lo máximo, intensamente, porque Él está ahí. Porque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros, dijo el apóstol Pablo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Gloria, gloria a Dios. Qué bueno es el Señor con nosotros. Emanuel, Emanuel, Dios con nosotros. Y como dijo aquel hombre, y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay fuerza humana, no hay fuerza maligna, no hay poder que pueda detener el gran poderío de aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, porque Él es todopoderoso, y a ese estamos alabando a Dios hoy en esta noche. Paz de Cristo, mis hermanos, nuevamente la saludamos con esa paz que caracteriza a los hijos de Dios, aprovechando el tiempo, buscando la forma, la manera siempre de cómo edificar nuestras vidas, de cómo hacer para que Dios siempre en su misericordia, en su gracia, y porque lo prometió, estaría con nosotros, pero siempre y cuando nosotros también estemos con Él. Así es de que vamos en el nombre del Señor a aprovechar el tiempo en el mensaje de la palabra, pidiéndole la guianza al Señor a través de su Espíritu Santo, que Él nos dé esa palabra que necesita nuestro corazón, esa palabra de ánimo, esa palabra de aliento, esa palabra de esperanza, esa palabra de amor, esa palabra de fe que necesita nuestra vida para seguir adelante. Quiero compartir con ustedes un relato muy interesante en la Escritura, y me gustaría en el nombre de Jesucristo que no se perdiera este espacio, que todas sus percepciones, todos sus sentimientos, sus emociones y sus pensamientos estén llevados cautivamente solamente en la atención de su palabra. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 46 al versículo 51, estaremos dando lectura en el nombre de Jesucristo. Dice así la letra: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó
y echó a andar para ir en encuentro de David. David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándolo de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Quiero invitarles en el nombre de Jesucristo a que me acompañen a dirigirnos a Dios en una oración breve, pidiendo la gracia, la misericordia, el favor de Dios, y que a través de su Espíritu Santo Él ministre nuestras vidas a través de la palabra que está aquí escrita en esta parte de la Escritura. Señor, te damos gracias hoy en esta noche ya, Señor, por darnos la oportunidad de poder estar aquí, Señor, glorificando tu nombre de esta forma, de esta manera, la cual tú nos has hecho sentir, poderoso Dios, y hacer. Te pedimos, te rogamos que nuevamente nos concedas, Padre, que nuestros oídos espirituales estén a la expectativa para escuchar lo que tú tienes para nuestras vidas. Te ruego, te suplico en tu poderoso nombre que tú te glorifiques a través de tu palabra, y que toda interrupción que haya, todo aquello que quiera obstruir, todo aquello que quiera estorbar, tú lo hagas, Señor, a un lado en el nombre de Jesucristo. Y que mi hermano, mi hermana, este joven, Señor, esa alma, Padre Celestial, que está escuchando una vez más, Señor, usted a través de su palabra haga, mi Dios, esa obra maravillosa que cause ese impacto en el corazón, y pueda ella buscar, mi Dios, tu rostro, y poder levantar sus manos y glorificar tu nombre. Te ruego y te suplico que nuevamente abras mis labios en el nombre de Jesús, con gracia, con sabiduría, con inteligencia, en el nombre de Jesucristo, para alabar tu nombre. Paz de Cristo, amados hermanos. Hoy en este momento nos encontramos ante un relato muy mencionado en la Escritura, que inclusive a través de esta historia han sacado inclusive películas, y aún hasta han algunos tomado para hacer algunas obras, algunos dramas, y proyectar un mensaje de dos poderes opositores, y de donde se muestra una gran desventaja y donde se ve al otro lado una gran ventaja en cuanto a lo físico, en cuanto a la experiencia. Y me refiero precisamente a la historia de un muchacho llamado David, que aún todavía en la adolescencia podemos ver que Dios se mueve, que el Señor se manifiesta, no importando la estatura, no importando la edad, no importando en ninguna forma los recursos físicos, materiales o económicos que no pueda tener o pueda tener la persona. Aquí, a través de este relato, nos damos cuenta que realmente cuando Dios se manifiesta en un hombre que le busca, que le adora, que le glorifica con todo el corazón, con toda su alma, Dios se hace manifiesto. Pero hoy quiero señalar algunas cosas muy interesantes que serán muy provechosas para su vida espiritual a través de este relato de David, con este personaje donde su peor enemigo de los israelíes eran aquellos filisteos, de que de una forma o de otra siempre querían ellos someterlos y querer tomar el dominio sobre el pueblo de Dios. Mas sin embargo, nos damos cuenta que el pueblo de Dios, en la gracia, en la misericordia de Dios, el Señor siempre se valió de hombres conforme al corazón de Jehová. Y es que realmente así lo dice la Escritura, que David era conforme al corazón de Jehová. Siendo aún David un muchacho y enviado por su padre,
ya que se encontraban sus hermanos de David con Saúl para ir a enfrentar a los escuadrones de los filisteos, nos dice la historia que el padre de David le dijo a Isaí: quiero que vayas y me traigas razón de tus hermanos para ver en qué estado se encuentran, ya que ahorita se encuentran en campo de batalla. En ninguna manera David rehusó, sino que él, tomando rápidamente la instrucción de su padre, se dirigió hacia donde se encontraban aquellos dos ejércitos, el ejército de Israel y el ejército de los filisteos, y que llegando David, nos dice la escritura, que se encontró con la novedad de que entre los escuadrones de los filisteos salía un hombre de una gran estatura, desafiando y haciendo burla o mofa del escuadrón de Israel. Cuando llegó a los oídos aquellas palabras de aquel paladín llamado Goliat, que su estatura era tan impresionante, que nos habla de 6 codos y un palmo, que es el equivalente de 3 metros de estatura. Estamos hablando de un gigante, de un hombre que causaba un gran impacto, una gran impresión, de tal forma, de tal manera que cuando este hombre salía y desafiaba a los escuadrones de Israel, decía: ¿para qué pelear en masa de gente cuando podemos esto arreglarlo de la siguiente forma? Que una vez que ustedes saquen el mejor de sus soldados, decía aquel hombre gigante llamado Goliat, y se enfrente a mí, y si me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si nosotros lo venciéremos a él, el pueblo de Israel será vuestro siervo. Así es de que aquel gigante, poniendo sus ideales y queriendo imponer su forma de querer manejar las cosas a los oídos de David, cuando escuchaba este gigante que hablaba tantas blasfemias y se mofaba del pueblo de Dios, cuando se encontraba en aquel campo de combate, nos dice la escritura que se airó en grande manera David y dijo: ¿quién es este incircunciso que está desafiando a los escuadrones del Dios viviente? Para ello quiero mencionar algunas cosas importantes, hermano, ya que el que encabezaba en ese momento era el rey Saúl, un hombre que Dios había escogido y que también era de una estatura bastante alta, pero no como la estatura de Goliat. Pero sí nos dice la historia que el más alto del pueblo de Israel le llegaba al hombro a Saúl. Mas sin embargo, Saúl, como rey que encabezaba sobre el pueblo de Israel y estando al frente de la guerra, al salir aquel gigante, ni aún Saúl se atrevía a enfrentar al gigante, por lo cual los escuadrones de Israel se encontraban en un estado de pánico, de espanto, de miedo, de ver aquel hombre tan impresionante que salía y desafiaba a los escuadrones de Israel. Quiero que veamos algo muy interesante aquí, hermanos, porque de aquí vamos a extraer algo que quizás nos pueda ayudar a identificarnos en nuestra vida, ya que a veces nos encontramos nosotros también en circunstancias muy difíciles, muy complejas, y que a manera de un gigante se pone algo enfrente de nosotros y no nos permite avanzar. Y a veces ese gigante que está enfrente de nosotros, que tipifica los problemas, sean de enfermedad, sean financieros, sean de economía o cualquiera que sea, nos sentimos tan incapaces e indefensos de poder lograr superar o brincar o salir ileso de ese gigante que se encuentra muchas de las veces enfrente de nosotros, tratando de estorbar en nuestra vida y someternos bajo sus demandas. Quiero que veamos aquí, porque David nos menciona a través de la palabra en su experiencia, porque eso fue lo que se escribió, que David, cuando vio a aquel hombre de grande estatura, no vio en ninguna manera la impresión física que este hombre tenía, sino solo vio cómo el Dios que él servía, al Dios que él alababa, al Dios que él glorificaba, era poderoso para derribar
aquel gigante. Y yo quiero que veamos, hermano, porque a veces nosotros nos manejamos en una situación en la que a veces mostramos mucha incompetencia, mucha inmadurez y mucha debilidad ante las circunstancias. Pero yo quiero que veamos, porque tenemos nosotros que armarnos bajo la mentalidad de este joven que se atreve a enfrentar a este gigante, ya que este hombre que era llamado Goliat, dice que Saúl, que era un hombre que desde su juventud era un hombre de gran experiencia en combates, en guerra, y David solamente era un muchacho, un adolescente, y que lógicamente, verlo desde el punto de vista humano, no podía enfrentar a aquel hombre. Pero cuando David estaba al frente de su rey, comenzó a mencionar y a relatar su experiencia David, que ese incircunciso no era nada para lo que Jehová Dios podía hacer a través de él, ya que David hablaba de su propia experiencia y decía a Saúl: ¿sabes una cosa, oh rey? Cuando viene al encuentro de alguno de los corderos que yo pastoreo, cuando llevo las ovejas de mi padre a pastorear, viene el oso o viene el león, cualquier fiera que sea, yo me enfrento y no permito que se lleve ninguno de mis corderos y lo mato, porque Jehová de los ejércitos está conmigo. Pues mencionó David: pues este será como uno de esos animales que yo he destruido por parte de Jehová. Pero yo quiero que vea el escenario, hermano, porque cuando David sale al encuentro de aquel hombre, rápidamente me voy, hermano, al punto que yo quiero que usted vea, porque realmente vale la pena, hermano, ir al grano, por cuanto nosotros podemos extraer algo maravilloso para nuestra vida, y donde Dios nos da un poder el cual nadie puede en ninguna manera enfrentar, porque el poder que nosotros llevamos es el poder de Dios, es el poder del Espíritu Santo. Pues ese era el poder que David traía, y se sentía con aquella convicción, con aquella seguridad, que aunque era un gigante, más grande era el que estaba con David que el que estaba al frente de él, aquel llamado hombre Goliat. Pero yo quiero que vea el escenario, hermano, porque todos aquellos soldados, tanto de los filisteos como de los israelíes, estaban presenciando algo tan asombrante, que al ver salir aquel jovencito al campo de batalla y al ver aquel gigante, David se veía insignificante junto a este hombre. Pero algo tan impresionante, que al verlo, aquel hombre, aquel muchacho que venía contra él, empezó a burlarse, empezó a mofarse y empezó a decirle: tú no puedes contra mí, ¿acaso soy yo perro para que vengas con piedras y con palos? Porque David solamente traía en su mano aquel arco, aquella onda y aquel saco pastoril, y allí en su saco pastoril traía 5 piedras. Pues cuando David se dirigía a él y que vio a ese gigante, el gigante empezó a mofarse y a decirle cómo lo iba a destruir, qué es lo que iba a hacer con su cuerpo, cómo lo iba a entregar a las aves y a las bestias del campo para que se comieran el cuerpo de David. Pero David no hizo caso en ninguna forma a las palabras de este hombre, porque lo que traía David era algo más poderoso, que traía ese hombre, que traía su jabalina, traía su espada, traía toda su armadura desde su cabeza hasta sus pies. Y este hombre de grande estatura, burlándose, le decía: no vas a poder contra mí. Y dice que lo tuvo en poco. Yo quiero que vea algo aquí, hermano, porque la palabra que nos dice y lo tuvo en poco es porque lo vio, hermano, demasiado insignificante junto a él.
Pero quiero decirle algo, hermano, porque a veces el enemigo nos quiere ver, hermano, en un tamaño disminutivo, nos quiere ver, hermano, en un tamaño insignificante, y trata de alguna forma o de alguna otra para que nosotros nos sintamos incapaces de poder lograr enfrentarlo, de poder vencerlo, y con sus palabras, hermano, astutas y sagaces trata de alguna forma de intimidar para que uno se sienta inseguro y poder sentirse tan insignificante ante él, y poder el gigante lograr someter a uno. Pero quiero decirle una cosa, que cuando David lo vio, dice que solamente tomó una piedra en la onda, y cuando se iba dirigiendo hacia él, no le quitó la mirada, hermano, de su vista en ninguna forma, sino que empezaron a vertir unas palabras de convicción en este muchacho llamado David, porque lo que Dios puso en los labios de David era algo que realmente se iba a cumplir, porque David sabía que Dios lo que prometía lo cumplía, pues él ya lo había experimentado, como usted, amado hermano, ha experimentado el poder de Dios, y que muchas de las veces lo que Dios ha puesto en su mente, en su corazón, y que lo ha mencionado con sus labios, Dios lo ha favorecido y lo ha respaldado y ha cumplido. Y si ahora se ha enfrentado a algo más mayúsculo, ahora algo más grande, quiero decirle una cosa, que no hay poder humano, no hay fortaleza, no hay poder que pueda detener el gran poder de Dios en un hijo que realmente le ha creído a Dios. Y es aquí, hermano, donde yo quiero que veamos, porque realmente la batalla, hermano, no es nuestra, pues la batalla es de Jehová, como dijo David. Sabía una cosa, hermano, que David sabía que de antemano que aquel que iba con él, hermano, en un momento se manifestaría, y todos presenciarían que realmente Jehová estaba ahí, que el Jehová de los escuadrones de Israel se iba a hacer manifiesto. Pues esa es la convicción de un hijo de Dios, que de un momento a otro Dios va a obrar, que de un momento a otro Dios se va a manifestar, Dios se va a hacer ver de una manera tan clara, tan evidente, que realmente nadie podrá negar que realmente el Dios que nosotros servimos es el Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de los señores. Pero quiero detenerme, porque cuando David ve a aquel gigante, las palabras que vertieron de los labios de David, dijo: sabes una cosa, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, pero hay una gran diferencia con lo que yo vengo. Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y dice que empezó a darle rápidamente vueltas a su onda y lanzó la piedra, y la piedra se fue directamente a la frente del gigante, que quedó clavada en la frente, y el gigante cayó a tierra rápidamente al sentir el golpe de aquella piedra que iba con la unción de Jehová. Esa piedra tipifica el poder de Dios, esa piedra tipifica el nombre maravilloso de Jesucristo, que en su velocidad era más fuerte, hermano, que cualquier relámpago que pudiera, hermano, manifestarse, porque ahí esa piedra era dirigida por la mano de Jehová de los ejércitos. Porque cuando David mencionó: tú vienes a mí con espada y lanza, él dijo: yo vengo en el nombre de Jehová. Y cuando invocó el nombre de Jehová sobre aquel gigante, cuando lanzó la piedra en la unción de Jehová, la unción del Espíritu Santo, al momento aquella piedra con una velocidad impresionante quedó enclavada en la frente del gigante y cayó a tierra al instante. Yo quiero detenerme en el nombre de Jesucristo, ya que a través de todas las edades proféticamente nos ha dicho el Señor a través de su palabra que al enemigo se le pega en la cabeza. Que el enemigo se le pega en la cabeza. Pues desde el principio de la historia de aquella pareja de Adán y Eva, el capítulo 3 versículo 15 del libro del Génesis, aún le dijo a la serpiente: tú le vas a herir en el calcañar, pero esta te herirá en la cabeza.
Y simbólicamente vamos viendo que realmente la palabra de Dios se va cumpliendo. Pero sabe una cosa, cuando aquella piedra que quedó enclavada en la frente de aquel gigante que cayó en tierra, David rápidamente se dirigió hasta donde estaba el gigante. Y es aquí donde yo quiero que vea, hermano, porque nosotros no podemos en ninguna manera, hermano, dejar, hermano, las cosas a medias. No solamente Dios nos ha dado la facultad de derribar gigantes, de tumbar gigantes, sino también de arrancarles la cabeza, de asegurarnos y hacerles saber que Él debe de estar bajo nuestros pies, porque desde el principio de la historia, proféticamente, Dios nos dio el poder y la autoridad que al enemigo se le da en la cabeza. Si usted al enemigo le dan un brazo, si usted al enemigo le da una pierna o le da en parte del cuerpo, pero no le da en la cabeza, el enemigo se puede volver a levantar. Pero si usted le da en la cabeza, en el nombre de Jehová de los ejércitos, crea lo que el gigante no se va a volver a levantar de ahí. Ese gigante que le estaba estorbando, ahí va a quedar postrado, ahí va a quedar tirado, ahí va a quedar destruido, porque la mano de Jehová está con usted. No importa el gigante que sea, no importa qué tan grande esté el problema, Dios es más grande que nuestros problemas. Pues nosotros tenemos que armarnos de la mentalidad de este joven que se llenó de valor, se llenó de valentía y en ninguna manera abajó la guardia ante aquel enemigo, ante aquel paladín, que aunque era un hombre que impresionaba, impactaba bastante por su estatura, por su corpulencia física, pues no logró someter a David. Los hijos de Dios no se deben de someter a las demandas del enemigo, porque sabe una cosa, por 40 días estuvo el enemigo desafiando a los escuadrones de Israel, haciendo mofa de ellos, haciendo tiempo, estuvo trabajando sobre sus cabezas, estuvo manipulando sus mentes, estuvo atacando psicológicamente. Y una vez cuando vio que todo el pueblo, o bien que todo el ejército estaba atemorizado, entonces dijo él: es el momento para mostrarle que nosotros podemos sobre ellos. Y este ejército que tiene como emblema a Jehová de los ejércitos se va a dar cuenta que no hay Dios más grande que el Dios de los filisteos. Pero sabe una cosa, Dios siempre se vale de hombres conforme al corazón de Jehová, como aquel muchacho llamado David, que no le tuvo en ninguna manera ningún pavor, ningún espanto, ningún miedo. Y eso es lo que usted tiene que tener, hermano, una convicción en lo que ha creído. Pero sabe una cosa, las cosas no podemos hacerlas nosotros a nuestra manera. Las cosas las debemos de hacer a la manera de Dios. Pues David conoció al Señor en aquellos campos donde llevaba aquellas ovejas, y lo único que traía era aquel cayado, aquella onda en su mano. Y estaba al pendiente, y en sus experiencias, cuando alguna fiera salvaje venía a quererse llevar alguno de esos animales pacíficos, aquellos corderos, David salía enfrente con lo que él tenía en mano. Así Dios le había enseñado a él: no puedo yo adoptar otras posturas o otras formas o otros sistemas de copiar a otros de cómo vencer al enemigo. La Biblia me dice que lo único que trae poder es la confianza, la convicción en el nombre de Jehová de los ejércitos, en el nombre de Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque no hay otro nombre en el cual podemos ser salvos, pues Jesucristo es el único nombre que es sobre todo nombre, y ante el nombre de Jesucristo la Biblia nos dice que se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua debe de confesar que Jesús es el dueño, es el Señor de los señores, es el que impera, es el que tiene el control, es la máxima autoridad, es la máxima santidad, y ante Él se tiene que doblegar toda potestad, toda autoridad, porque Él es la máxima autoridad. Pues aún aquel hombre de grande estatura, podríamos decirlo así porque lo marca la historia, que era un gigante, no pudo contra David. Pero sabe una cosa, cuando David llegó hasta donde estaba el cuerpo de aquel gigante tirado ahí en aquel terregal, en aquel campo, dice que sacó la espada del gigante, la desenvainó, y con esa misma espada le arrancó la cabeza.
Y ahí desde ese momento agarró David la cabeza y se la llevó al rey Saúl para mostrarle que no tenía ningún poder, que no tenía ninguna potestad, que solamente estaba tratando de impresionar, pero realmente no tenía el poder que él estaba mencionando. Nosotros debemos de saber, hermano, que el enemigo no solamente se le derriba, no solamente se le tumba, se le tiene que arrancar la cabeza. Y creo que como muestra que hizo cambiar la historia, que en la muerte del Señor y Salvador Jesucristo, que cuando Satanás pensó y creyó que había logrado someter a Jesús bajo sus demandas, bajo sus dominios, bajo su poder, bajo su control, no sabía que el morir en el monte de la calavera, en el lugar que Dios ya había trazado, ahí le pegaría a Satanás en la cabeza. Allí en la cruz dejó enclavado. ¿Sabe por qué? Porque ahí el Señor llevó el pecado de todo el mundo, las enfermedades de todo el mundo, y despojó a Satanás de toda su autoridad, de todo su poder, de tal forma que mostró que realmente Satanás no tenía el poder o el control de todo el mundo. El capítulo 12 del libro según San Juan, versículo 31, nos menciona el Señor a través de su palabra. Dice: el príncipe de este mundo ha sido echado fuera. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, ahí le pegó en la cabeza, espiritualmente hablando, ahí lo despojó de todo, ahí lo exhibió. Al diablo, hermano, hermana, se le pega en la cabeza. Usted lea el libro de los Romanos, y ahí en el capítulo 16 nos menciona el apóstol Pablo que Satanás está debajo de nuestros pies, está al alcance de nosotros para arrancarle la cabeza. A veces hay problemas que se aferran en nuestra vida, se apeñuzcan en nuestra vida, y a veces oramos y a veces le pedimos a Dios, pero luego lo dejamos de lado y parece ser que ya está todo tranquilo, que ya todo pasó, pero se vuelve a levantar nuevamente ese mismo problema. Pero es que no le arrancamos la cabeza, no nos aseguramos que verdaderamente quedara ahí sepultado. Hay muchos gigantes y tienes que enfrentar a muchos de ellos. Hay muchos problemas, hay muchas cosas que van a venir a tu vida como un gigante que querrá detener o obstruir tu camino. Pero sabes una cosa, tienes a alguien que se llama Jesús, y que David en un momento determinado invocó el nombre de Jehová, y el gigante cayó, le pegó en la cabeza, y no solamente lo derribó, sino también le arrancó la cabeza. A ese problema hay que arrancarle la cabeza, hay que asegurarnos, hay que tomar la espada y hay que dejársela ir con todo. Y te vas a dar cuenta que ese problema, una vez que tú le arranques la cabeza, jamás te volverá a molestar, porque quedó debajo de tus pies. Pero vas a enfrentar a otro gigante, y vas a enfrentar a otro gigante más, y vas a enfrentar otro gigante más. Este mundo está lleno de gigantes y tenemos que arrancarles la cabeza. Este mundo está lleno de problemas gigantes que tratan de detener nuestra vida. No podemos huirle, hermano. No podemos hacerlo de lado. Tenemos que hacer lo que David. ¿Quién es este incircunciso? ¿Quién es este? ¿Qué es ese problema? ¿Qué es eso que tú no puedas remediar a través del nombre de Jesucristo? Hay poder en el nombre de Jesucristo.
esa enfermedad, esa economía, ¿qué es? Dirígete a Él y dile: yo vengo en el nombre de Jehová. Dilo: yo vengo en el nombre de Jehová sobre este problema, y no solamente lo voy a tumbar, le voy a arrancar la cabeza. Quiero hacer una oración por usted, hermano, hermana, joven. Yo no sé qué tan grande sea el que está enfrente de usted y lo quiere someter, y tiene días y tiene meses, pero no importa el tiempo que tenga tratando de someterlo. Lo importante es que usted ya se dé cuenta quién está con usted. Cierre sus ojos, cierre sus ojos y dígale: Señor, me siento en medio de un campo de batalla, de lucha, de pelea, de guerra, Señor. Y no me esperaba que ese problema, Señor, era más grande de lo que yo pensaba, y que se ha convertido en un gigante. Y quiere, Señor, someterme, quiere robar mi fe. Quiere que yo desista, Señor, que yo renuncie, que yo me dé por vencido, que yo me dé por vencida. Señor, pero tu Espíritu Santo que estuvo con David es el mismo que está aquí conmigo, Señor. Y en tu nombre poderoso, Jesús, ese problema se tiene que colapsar, porque es tu nombre poderoso, Señor. Y voy a darle en la cabeza en el nombre de Jehová, en el nombre de Jesús. Oh poderoso Jesús, yo lo creo, maravilloso Dios, que tú lo haces. No importa que sea un gigante de enfermedad, un gigante de tristeza, un gigante de desaliento, un gigante de desánimo, un gigante de incredulidad. No importa que tan grande sea ese gigante. Lo único que sé es que tú eres el Todopoderoso, Señor. Y sobre ese problema aviento esta piedra espiritual sobre él, en el nombre de Jesucristo. Esa piedra con esa velocidad que golpee, Señor, sobre la cabeza de ese problema, en el nombre de Jesucristo. Te reprendo en el nombre de Jesucristo. Te echo fuera en el nombre de Jesucristo. Te derribo en el nombre de Jesucristo. Ahora te voy a arrancar la cabeza. Empieza a adorar a Dios, hermano. Empieza a glorificar a Dios, porque el poder de Dios está en tu vida. El poder de Dios está en su vida, hermana. El poder de Dios está en su vida, hermano. El Espíritu Santo está allí. Usted no está solo. Jesús está con usted a través de su Espíritu Santo. No importa los gigantes que usted tenga que enfrentar, Jesús va al frente de nosotros como poderoso gigante. Acuérdese bien que Él es el dueño de nuestras vidas, y Él es el que tiene el control total de todo. En el nombre de Jesús. Solo créalo, solo créalo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Lo declaro por la fe en el nombre de Jesús, que aquello terminó. Tenemos poder. Dame tu mano. Tenemos poder, hermano. Estaremos de acuerdo.
Tenemos poder y nadie podrá superar ese poder que usted ha recibido de parte de Dios. El poder del Espíritu Santo está sobre toda potestad, sobre toda autoridad. No importa, amado hermano, el gigante que pueda estar enfrente de usted. No solamente derríbelo, arránquele la cabeza en el nombre de Jesucristo. Bien, mis hermanos, le damos gracias a Dios esta noche por habernos permitido nuevamente poder haber estado aquí alabando y glorificando el nombre del Señor. Nos vamos a despedir, no de la presencia de Dios, pero sí le pedimos que siga orando, que no se deje, que ore por su hermano, ore por su hermana y ore también por estos servicios que se están desarrollando a través de este medio, en el nombre de Jesucristo. Cuídense mucho, hasta la próxima. Aquí nos vemos el domingo, si así Dios lo permite. Dios los bendiga, Dios los guarde, el Señor sea con ustedes. Hasta la próxima. Dios los bendiga.